El silencio de una princesa. Blas Ruiz Grau. Capítulo 1. Sábado 23 de junio, 4:04 de la mañana. Algún lugar de la provincia de Almería. Corrió todo lo que pudo. No quería mirar atrás. Había visto cientos de veces esa escena en televisión y le parecía una tontería que el perseguido siempre lo hiciera. ¿Para qué? Lo importante era huir. Mover las piernas como si el cansancio no existiera, como si el camino no se acabara nunca. Pese a ello, se vio cayendo a sí misma en la trampa y giró la cabeza, sin detenerse. No vio a nadie. ¿Dónde estaba? El crujir de ramas secas que situaba a su atacante justo a su espalda había desaparecido. Ahora solo se oía el ruido que ella misma hacía al correr, y sus jadeos sobre todo. Dejando eso atrás, el silencio era sepulcral. Si le hubieran dado a elegir, habría preferido que aquello estuviera repleto de ruidos, porque el silencio, ese maldito silencio que ahora lo envolvía todo, lograba que su nivel de tensión rozara límites peligrosos. La noche se mostraba insultantemente bella. El cielo, con algunas nubes, pero bastante despejado, dejaba ver en aquel paraje alejado un manto de estrellas imposible de contemplar en la ciudad. El problema era que las pocas nubes cubrían en esos momentos la luna y aquello confería al ambiente una oscuridad que no ayudaba en la huida. Sabía que no debía parar, pero sus piernas no podían más y no le quedó más remedio que detenerse. Se dobló sobre sí misma para intentar recobrar aliento. Notaba un fuerte dolor que lo oprimía el pecho, algo así como un intenso aplastamiento, y colocó su mano sobre él tratando de recuperar el control. Su respiración era rápida e intensa, casi demencial. Levantó la cabeza, entre fuertes exhalaciones, y consideró en tomarse unos segundos para estabilizarse. No es que quisiera, es que lo necesitaba. Miró hacia un lado y otro. ¿Dónde estaba? Una fuerte presión empezó a subirle por el esófago y sintió que iba a vomitar la cena. Ya no era capaz de recordar qué había comido. Parecían recuerdos lejanos. Ahora solo le importaba salir de aquello, como fuera, a toda costa. Tras unos instantes de falsa calma, consiguió echar de nuevo a correr, aunque lo hacía de una manera bastante torpe, con zancadas irregulares y nada estables. No sabía a dónde se dirigía. Era la primera vez en su vida que pisaba ese lugar. Optó por adentrarse en una arboleda que quedaba a su izquierda, pensando en encontrar allí algún refugio. Al pasar entre los árboles sintió que la humedad que reinaba en el ambiente ya no era tan intensa allí, quizá por la protección que ofrecían los últimos. El penetrante olor a pino dominaba la zona, pero ella ni se dio cuenta del detalle. No fue capaz de vaticinar si encontraría después la salida, pues aquello parecía un laberinto, aunque deseó que el peor de sus males aquella noche fuera perderse allí dentro. Se detuvo otra vez y miró a su alrededor. Lo más sensato sería esconderse detrás de cualquier objeto voluminoso que, por desgracia, no veía nada que le sirviera de forma efectiva. Pararse fue un error. Lo supo cuando volvió a sentir que las piernas le flaqueaban y el aliento le faltaba. La presión del pecho apareció de nuevo, solo que ahora con mucha más intensidad. Una nueva arcada llegó y esta vez no la pudo controlar. Vomitó. Necesitó de unos segundos para recuperarse de esa sensación desagradable. Para ello trató de inspirar y expirar con calma, pero la situación no invitaba a encontrarla. No es que lo consiguiera, pero la lógica mandaba y como fuera tenía que seguir corriendo, de nuevo, sin rumbo conocido. El problema era que cada vez le pesaban más las piernas y no se sentía con fuerzas para moverlas con la cadencia requerida. Tanto fue así que ya no le quedó más remedio que volver a detenerse poco después de haber salido de la arboleda, justo en el lado contrario al que accedió. No podía más. Estaba exhausta. Las ganas de vomitar desaparecieron, aunque un potente mareo se apoderó de ella.
Al parecer había hiperventilado y eso hizo que todavía estuviera más desorientada que antes. Volvió a doblarse y colocó las manos sobre las rodillas. Levantó la cabeza con la esperanza de no ver a nadie. Las cosas no parecían ir del todo mal porque, al menos en lo que era capaz de ver, no había nadie más. Durante unos segundos analizó si en realidad aquello era positivo o negativo. No tardó en decantarse por lo segundo. No, no era bueno. Sabía que no iba a dejarla ir sin más. Era malo, muy malo. Lo peor. Pero, ¿dónde se había metido? ¿Por qué no aparecía por ningún lado? Daba igual. Tenía que seguir corriendo. La cuestión era ¿hacia dónde? Sin poder todavía erguirse, giró la cabeza hacia un lado y hacia otro. Ninguna de las opciones le inspiraba confianza, pero si lo pensaba fríamente, aquello no era cuestión de confianza. Se trataba de sobrevivir. Tenía que huir. No importaba la dirección. Un nuevo intento. Sus piernas no quisieron. Casi histérica, sintió que le venía un enorme arrebato de desesperación que por poco le lleva a gritar como una loca. El poco raciocinio que le quedaba le impedía hacerlo, por suerte. Lo malo es que de lo último ya apenas quedaba, y bien por agotamiento o por puro miedo, no podía moverse del sitio. Permanecía clavada como una estaca y ya parecía que el cuerpo se había rendido ante un más que posible fatal desenlace. No se equivocó. Sus peores presagios se confirmaron. Su atacante no la iba a dejar pasar. No supo por dónde apareció, pero ahí estaba de nuevo, inmóvil, mirándola. La negrura era evidente, pero pese a ello le podía ver los ojos, y no pestañeaba. Ni siquiera le temblaban lo mínimo. Esta imagen, en una situación normal, hubiera transmitido tranquilidad, pero en el contexto que estaban, ella sentía justo lo contrario, un terror nunca antes experimentado. Ella temblaba sin control. Intentó salir corriendo otra vez, pero no lo logró. Quiso tragar saliva, pero su boca estaba tan seca que no pudo. Notó como una sensación caliente le recorría la entrepierna. Pensó en gritar como última medida desesperada, pedir auxilio, pero ella misma se dio cuenta del sinsentido de hacer eso. Nadie le escucharía. Nadie. Estaba en medio de la nada y lo último que quería era alterar a su atacante. Comenzó a llorar. La sombra sonrió y comenzó a dar unos pasos hacia ella, lentos pero seguros. Ya no paró. En ese momento ella consiguió recuperar en cierto modo el control de sus piernas y empezó, a su vez, a dar pasos hacia atrás. Puede que esa fuera la peor torpeza de todas, hacerlo sin mirar, pues habiendo recorrido apenas 1 metro y poco, se encontró con un pedrusco que le hizo perder el equilibrio y caer de espaldas. Lo hizo sobre una zona llena de acículas caídas de los pinos y que el viento había amontonado, formando un suave manto que amortiguó el golpe consiguiendo que no sintiera gran cosa. Su cuerpo le siguió jugando malas pasadas y no se pudo levantar. No, al menos, en el tiempo en el que su atacante llegó a su lado y la tomó del cuello con ambas manos. El frío tacto de los guantes hizo que se estremeciera. Ella cerró los ojos. Las lágrimas cubrían su rostro. Los pulgares comenzaron a apretar su glotis al tiempo que el resto de los dedos se aferraban con fuerza a los laterales del cuello. Algunas personas cuentan que en esos últimos momentos la vida entera pasa ante sus ojos. Ella solo se sentía sola, lamentando que nadie pudiera relatar qué había sido de ella. Fue en ese momento cuando las nubes, siguiendo su curso, dejaron libre a la luna. Esta iluminó la zona con intensidad, pero no importaba, ya que ella permaneció con los ojos cerrados hasta el fin. Sábado 23 de junio, 5:31 de la madrugada. Night Club La Cangrejera 2, Almería. Tras echar un vistazo a la barra pensó que ya solo quedaban los pesados de siempre.
El tipo de la red de concesionarios y el otro que se gastaba lo poco que quedaba de activos en su empresa sentado en ese taburete. La situación le hacía gracia, ya que ninguno de los dos pasaba a mayores. Solo se dejaban la pasta en la barra invertida en vasos de tubo, medio llenos de larios y metiendo billetes en la ropa interior de las ávidas chicas que se acercaban a ellos. Él aplaudía que ellas lo hicieran así, pues demostraban ser inteligentes, ya que sabían que aquello no iría más, y eran ingresos fáciles, rápidos, como a él le gustaban. Reconocía que hubo un tiempo en el que le picó la curiosidad y esto le llevó a preguntarse por qué no elegían a alguna y se la subían a la habitación, como hacían todos. Para eso estaban ellas allí, al fin y al cabo. La respuesta fue tan decepcionante como evidente. Ninguno de los dos podía tener una erección ni con ayuda de las pastillitas mágicas. Así que pocas más alegrías podían tener que no fueran manosearlas y beber como si no existiera un mañana. De igual modo, de esa forma gastaban mucho más dinero que contratando sus servicios, así que él lo prefería. Estaba sentado en su reservado habitual, el que solo abandonaba cuando venían de visita sus socios de Marbella. Un espacio con sillones de cuero blanco más propios de una discoteca de los años 70 que de la época actual. A él le parecía rancio, claro, pero la excentricidad de su rincón remarcaba la importancia de quien ahí se sentaba, y esto era lo único que le importaba. Ahora observaba cómo la chica nueva, a la que él mismo llamaba Chochito de 18, pasaba el paño húmedo sobre la barra. Miraba sin disimular hacia sus pechos. A pesar del movimiento que describía con su cuerpo debido a su ocupación actual, estos apenas se meneaban. La explicación era tan sencilla como buena para su negocio. Casi no se habían desarrollado todavía. ¿Por qué era bueno? El morbo, el puro morbo de esos viejos verdes que pagaban hasta el triple por acostarse con una chica que tenía aspecto de ser menor de edad. De hecho, algunos lo imaginaban y otros sencillamente lo creían así. Esos eran los que soltaban cantidades de pasta ingente. A él ni le repugnaba ni le parecía bien que cada uno hiciera lo que le diera la gana con sus billetes y con su polla, mientras sus bolsillos estuvieran tan repletos de parné como solían estarlo, que cada uno fuera libre de ser lo pervertido que quisiera. Dejó de mirar a la camarera en el preciso instante en el que escuchó que la puerta de su negocio volvía a abrirse. Los porteros habían recibido la orden de no dejar pasar ya a nadie más, por lo que solo podía ser una persona. Esperaba que trajera buenas noticias. Miró hacia la entrada y lo vio. Entró con su característico gesto frío en el rostro y se colocó en la entrada del reservado. Konstantin Zalenko realizó un movimiento con la cabeza y los dos hombres que custodiaban el acceso se apartaron para dejar pasar a su mano derecha. Hablaron en su idioma natal. «Siéntate. Supongo que el tema estará tal y como espero». Su hombre tomó asiento y ni siquiera lo miró para responder. Zanjado. ¿Algún contratiempo? Negó con la cabeza sin mostrar cualquier tipo de expresión en su cara. Konstantin también miró hacia adelante y se recostó sobre el sofá de cuero blanco. Analizó cómo estaban las cosas durante unos segundos y se volvió a incorporar. Tomó la cara botella de vodka importado con su mano izquierda y levantó la derecha al cielo. La camarera de las tetas pequeñas apenas tardó unos segundos en traer 2 vasos limpios y una botella recién abierta que dejó sobre la mesa tras pasar ella misma al reservado. Cuando se dio la vuelta para salir de nuevo, él la agarró fuerte del trasero. A pesar de que apretaba con fuerza, ella no se quejó. Sabía que no podía hacerlo. Unos segundos después la soltó y ella salió, dejando de nuevo a los 2 hombres solos. Konstantin sirvió vodka en los 2 vasos y ofreció uno de ellos a su hombre. Lo bebieron de un trago. No pudo evitar sonreír. Sabía que Denis no le iba a fallar. El trabajo ya estaba hecho y ahora solo quedaba esperar resultados.